7 de la mañana con 46 minutos, 7:46 minutos. Saludamos con nuestro primer invitado, lo anticipábamos, nos acompaña el sociólogo Ismael Bernal, esmeraldeño, conocedor de la realidad que se vive en esa provincia. Con él vamos a conversar sobre esta catástrofe ambiental y social derivada del enorme derrame de crudo producido hace una semana. En las últimas horas, la ministra de Energía y presidenta del COE Nacional ha asegurado que se trata de un sabotaje, que este derrame ha sido provocado, que un funcionario de Petroecuador incluso llegó a romper un dique para generar que este derrame tenga más proporciones porque habría dañado las tareas de contención, pero que es provocado, que se provocó primero un deslave. Eso fue lo que dijo, que se provocó el deslave y que se provocó el derrame, que esto se trata de un sabotaje. Le preguntamos a Ismael, después de darle la bienvenida. A Ismael, buenos días, gracias por estar en este espacio, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Es posible, y perdón que sonría, pero porque es una tragedia, pero este tipo de declaraciones, ¿qué le digo? ¿Es posible que una persona pueda provocar primero un deslave y luego un derrame de crudo, una rotura de la tubería del oleoducto transecuatoriano y generar un derrame de crudo de las proporciones de las que estamos viendo en Esmeraldas? Bueno, Licenia, Alexis, muy buenos días, gracias por la invitación y gracias por estar siempre pendientes a la situación de Esmeraldas en general, ¿no? Primero, lo que hay que decir es que las declaraciones de la ministra son, primero, irresponsables, segundo, desconocedoras de la realidad de Esmeraldas, y tercero, está evadiendo la responsabilidad de presionar a Petroecuador, ¿no? Porque en este sentido, también es desconocer todas las condiciones en las que se ha desarrollado el contexto de los derrames de petróleo o de otros derivados en Esmeraldas, ¿no? Petroecuador tiene registros de deslaves, ¿no? O de derrames, producto de deslaves desde el año 1998. Es decir, cuando se construye el sistema de ductos y poliductos en Esmeraldas, uno tiene que considerar determinadas condiciones básicas, ¿no? Las condiciones hidrográficas, las condiciones geológicas, ¿no? Uh-huh. Y las condiciones climáticas, ¿no? Entonces, digo esto porque el primer trimestre de cada año en la costa se producen lluvias. Las lluvias producen deslizamientos, uh-huh. ¿no? Por lo tanto, tú debes darle mantenimiento a la infraestructura relacionada con el sistema de ductos y poliductos, porque estos tienen también unos sensores, ¿no? Uh-huh. Que miden el flujo, miden la presión, miden la vibración, ¿no? Y eso les posibilita identificar rupturas, derrames, ¿no? Y deslizamientos de tierra, ¿no? Entonces, cuando no se le da mantenimiento a esa infraestructura, evidentemente la capacidad de respuesta va a ser tardía, ¿no? Y eso es significativo porque lo que estamos viviendo precisamente está reflejando la falta de mantenimiento en la infraestructura pública petrolera, ¿no? Y eso está diciendo mucho. Esto no es y exhorto a algunos medios, autoridades y especialistas, cuando dicen que es fortuito, ¿no? Le están quitando responsabilidad a Petroecuador. Uh-huh. O sea, se podía haber evitado, dices tú. Claro, porque precisamente miren, fíjense, el día de ayer reanudan primero reparan el SOTE, uh-huh. Reanudan el bombeo, es decir, las operaciones petroleras luego del derrame continuaron en Esmeraldas, el proceso de refinamiento de crudo continuó en Esmeraldas, ni por precaución detuvieron las actividades petroleras, lo cual ya está diciendo que no hay una responsabilidad en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, mientras la ministra Inés Manzano está diciendo que esto es un sabotaje, todos los barrios altos de Esmeraldas en este preciso momento no tienen agua potable. Uh-huh. Yo mencionaba, Ismael, que una parte de la declaración de ayer de la ministra en FM Mundo es descargar la culpa sobre los gobiernos locales. Que ojo, no, tampoco es que ellos pueden evadir, digamos, su nivel de responsabilidad, tienen que atender a la población, son los niveles de gobierno más cercanos, los municipios en este caso, pero los municipios que además están impagos, ¿no? Que no tienen los recursos, no cuentan con los recursos necesarios, al igual que las prefecturas y demás, ¿qué podían haber hecho ante una catástrofe de esa magnitud? ¿Qué podían haber hecho? No, y mire, a ver, vamos a aclarar también otra cosa. Los primeros organismos que se empezaron a activar, ¿no? Porque la población entre las 3 de la mañana del día viernes ya alcanzó a salir de la comunidad, ¿no? Y al salir de la comunidad por el olor del derrame, avisa a las autoridades parroquiales.
estas avisan a las autoridades locales. Por eso vemos que el primer muro de contención que se activa en cuanto a la cuestión logística es prefectura y los municipios encargados, ¿no? Que yo entiendo que tendrán sus diferencias como cualquier otras instituciones, pero fueron el primer muro que se activó. Entonces, cuando la ministra le echa la responsabilidad solamente al municipio, lo que está haciendo también es desconocer, por ejemplo, que Petroecuador le estuvo entregando agua contaminada a la gente en camiones cisternas no adecuados para el transporte de agua, ¿no? Entonces, lo que no está diciendo tampoco la ministra Manzano es que, por ejemplo, luego del derrame, una de las primeras acciones que toman los gobiernos locales es detener el flujo de captación, porque si no se contamina la República. Entonces, en ese sentido, las acciones en concreto, el alcalde, que también es el encargado de la empresa de agua potable, designa y dice, a ver, vamos a detener el flujo, quedan unas reservas de agua que fueron contaminadas por los camiones cisternas, ¿no? Que no están condicionados para transportar y dotar a la población de agua mediante los tanqueros, entorpeció el proceso y contaminó también el agua de la gente. Entonces, cuando la ministra dice todas esas cosas sin pruebas, además, lo que está haciendo es agravitar la situación y desviar lo que realmente está pasando en Esmeraldas, ¿no? Se le está dando un uso político a esta tragedia por parte de la ministra Manzano, Ismael, porque, a ver, decir que los alcaldes prácticamente no han atendido, no han actuado con rapidez, que es prácticamente su responsabilidad, trasladar la responsabilidad en el manejo de la crisis de las autoridades centrales, que son las que finalmente le recortan el presupuesto a Petroecuador para que no existe ese mantenimiento que usted hablaba adecuadamente y pueda prevenirse la magnitud de la tragedia, porque un deslave difícilmente se va a poder prevenir, pero sí las consecuencias del deslave y del derrame. Pero es evadir la responsabilidad que tiene el gobierno a través de Petroecuador y trasladarle la responsabilidad a los alcaldes y insinuar que detrás de esto también hay una organización política que podría haber sido por poco. Ya estamos a 2 segundos de que le ponga nombre y apellido al autor del sabotaje. Claro, y lo que es doloroso, fíjese, Licenia Alexi, hemos hablado como un poco, siempre hemos estado hablando como de Esmeraldas en ese sentido. La población durante toda esta semana ha salido a manifestarse porque no se le ha entregado agua potable, no se le ha entregado comida. Tenemos niños, miren, el 75% de la población ahora mismo tiene afecciones respiratorias, ¿no? Entonces, mientras la ministra llegó recién el día lunes, ¿no? ¿Cómo puede ella determinar que se están haciendo unas investigaciones sin pruebas? No, hablen los medios sin tener el sustento a la mano de decir, ¿sabes qué? Esto fue lo que pasó, ¿no? Y lo que está haciendo es marear a la población con tal de no entregar la ayuda. La infraestructura está ahí. Esmeraldas tiene un aeropuerto. ¿Por qué no mandan el avión Hércules, ¿no? Con provisiones para la población? El aeropuerto queda en Táchina. De Táchina, movilizarse a todo lo que corresponde a Esmeraldas y a todo lo que corresponde a las comunidades más afectadas es sencillo. No lo quieren hacer. Al gobierno, a Daniel Noboa, le tomaría apenas 10 minutos movilizarse a Esmeraldas. No lo ha hecho. Llevamos 8 días. 8 días y de nuevo, mientras la ministra está diciendo que esto es un sabotaje, la población en Esmeraldas está sin agua. Los barrios altos están sin agua. Entonces, hay que aclarar eso porque cada vez más están dispersando la situación de lo que está pasando en Esmeraldas. Ahora, lo que la ministra debe hacer y exigirle a Petroecuador es un reporte inmediato sobre cuántos barriles fueron los que se derramaron. Pero ya ha dicho la ministra que son 3,000 y pico. Y por el tiempo, fíjate que ayer estuvo aquí con nosotros Dinty Groneberg y él nos decía la cantidad de barriles de crudo que circulan por minuto, por hora en el sistema del SOTE. Y el cálculo que él hace es de entre 25 y 30,000 por las 2 horas que estuvo bombeando todavía la tubería. Y la ministra ha dicho, son 3,800, como para tratar de minimizar el impacto. Ahora, eso por un lado, pero por otro, tú mencionabas algo, Ismael, que me parece que es importante que lo digas, porque tú como ciudadano esmeraldeño lo debes sentir, tu familia vive allá. La ausencia de Noboa, cuando en este tipo de catástrofes, de desastres, es cuando se ve justamente las dotes de liderazgo de un mandatario, de un gobernante. La ausencia de Noboa, que esté el hombre, no sé, grabando videos de fiestas infantiles, o que esté en Ambato, en Loja, en Riobamba, en cualquier otro lado, menos en Esmeraldas. Mire, es que es bien doloroso porque las condiciones de desigualdad que tiene Esmeraldas ya por toda la segregación del Estado en términos de dotar de servicios, de derechos, ¿no?
mientras el señor presidente estaba en una parrilla el día domingo, ¿no? Nuestros niños estaban al borde del río llorando porque su hogar ya no existe. Esa es la realidad, eso es lo que está pasando, ¿no? Mientras el gobierno anda en fiestas infantiles haciendo campaña de paso, ¿no? Las personas y los grupos vulnerables están teniendo problemas de salud, están teniendo infecciones gastrointestinales, ¿no? La población está respirando combustible, está recibiendo agua con combustible, ¿no? Entonces, digo todo esto porque las brechas y los márgenes de desigualdad en Esmeraldas con esta situación se van a agudizar a un nivel. Por eso yo he venido diciendo durante mucho tiempo que la situación de Esmeraldas es una crisis humanitaria, ¿no? Fíjense, primero no le he exigido un reporte a Petroecuador sobre cuántos son los daños, cuántos fueron los barriles que se derramaron. Esas son una de las primeras acciones que debe hacer, ¿no? Lo segundo es garantizar a la población de dotarle alimentación y agua. Para hacernos una idea, entre octubre y diciembre del año 2024, el gobierno destinó 1.200 militares para Esmeraldas, por la cuestión de seguridad, ¿no? Pero ahora está destinando a los militares para reprimir a la gente. Con el petróleo que se extrae en Esmeraldas, que son 110.000 barriles de petróleo, compran las patrullas nuevas con las cuales están reprimiendo a la gente que se está manifestando por falta de agua. En la provincia donde se producen el 63% de la producción nacional petrolera, ¿no? Entonces, esas asimetrías frente a unos márgenes de desigualdad, Esmeraldas tiene el 57% de pobreza interdimensional. El 25% de la población vive en condiciones de extrema pobreza. Ahora, con todos los mecanismos de subsistencia, totalmente, porque están esterilizando biológicamente un territorio. Increíble. Es una esterilización biológica, porque los sistemas hídricos de agua dulce están contaminados. 2 ríos muertos, el río Caple y el río Biche. ¿De qué va a vivir la población? Se viene el feriado, la población no va a poder vivir de las actividades que comúnmente puede abastecerse. El sector el sector de la pesca completamente detenido. La agrícola igual. La agricultura detenida, ¿no? La extracción de concha, cangrejos en el manglar, porque está contaminado, no existe, ¿no? Entonces, la fauna, la flora marina, tampoco se ha hecho un reporte. Y no es primera vez, mire, por eso yo les mencionaba el contexto del 98, que se derramaron 8.600 barriles de petróleo. Y producto de eso se generó un incendio en Esmeraldas. Y por eso vemos a la población asustada también, porque tiene ese registro en términos de memoria colectiva de lo que pasó en Esmeraldas, ¿no? Y es algo que no lo mencionan. Por eso digo, Petroecuador tiene unos antecedentes muy claros. Cuando tú no le das mantenimiento a la infraestructura pública, se va a dañar, pues. Y eso es algo que está pasando con la infraestructura petrolera, con los hospitales, con los UPC, con las escuelas, las universidades. Entonces, vemos que sistemáticamente con Esmeraldas siempre ocurre lo mismo. Ayer Inte decía, Ismael, que lamentablemente se está convirtiendo a Esmeraldas en una zona... Exacto. Y cuando vemos históricamente las operaciones petroleras en la Amazonía y en Ecuador, específicamente Shushufindi y Esmeraldas, ¿no? Vemos que las condiciones son las mismas. Una población relegada plenamente a las actividades turísticas que mercantilizan sus paisajes, ¿no? Y han limitado los mecanismos de subsistencia a tal punto de que la población no le queda de otra que vivir de eso. Pero ahora ya ni eso. Ya ni el turismo, pues, Ismael. Medio millón. 3 playas, de lo que sé, 3 playas cerradas. Tú me vas a 4. decir son más, ¿no? Porque ya entiendo que Same también ha llegado restos de petróleo y demás. Se viene el feriado de Semana Santa. Mira, puede ser que para el quiteño, para el capitalino, Esmeraldas le pueda resultar muy lejos. Y no es así, porque es la playa donde vas a hacer el feriado, las vacaciones, y ahora viene Semana Santa. ¿A qué playa te vas a ir, no? Si es que, digamos, finalmente le ves a Esmeralda solamente como ese destino para ir a vacacionar. Y no es solo eso, o sea, porque en Esmeralda sí están las playas, todo lindo, pero ahí vive gente, pues. Pero además el aporte que le ha hecho el Estado ecuatoriano, ¿no? Según datos del Banco Central del Ecuador, ¿no? Esmeraldas provee, ¿no? Económicamente hablando, al Producto Interno Bruto, $1.000 millones en el año 2014, según datos del Banco Central, ¿no? En Esmeraldas está Termoesmeraldas, que provee 220 megavatios en épocas de estiaje y en emergencias energéticas, como las que vivimos producto de los apagones, ¿no? Entonces, cuando vemos las condiciones de la producción petrolera, es decir, las hieles, lo amargo de la producción petrolera, se queda en Esmeraldas.
las mieles, lo dulce, las rentas, ¿no? va a parar al centro del país. Y hay que decirlo, ¿no? Una población que no tiene acceso a agua potable, ¿no? Una población en donde solo 2 de cada 10 esmeraldeños tienen acceso a un empleo con beneficios de ley. ¿De qué va a vivir, pues? Las vías de Esmeraldas de hecho pedazos y tienes ahí la refinería de donde sale el pavimento para todo el país. Entonces, es inexplicable. Y ahora, con la cuestión de la ruptura del SOTE, se está reflejando que hay que darle mantenimiento a esa infraestructura. Porque esto no es más que el reflejo de la falta, de nuevo, de mantenimiento sobre la infraestructura pública. Por eso, yo no estoy de acuerdo con la hipótesis que se está manejando de que es fortuito. Esto no es fortuito. Petroecuador conoce las condiciones climáticas de Esmeraldas, conoce las condiciones geológicas de Esmeraldas, porque Esmeraldas además es una zona altamente sísmica, ¿no? Y pudo haber sido cualquier cosa, pero el hecho al final del día es el mismo. Hay una falta de responsabilidad sobre nuestra infraestructura pública y es preocupante, porque de eso tristemente vive el Ecuador. Esmeraldas aporta fundamentalmente con petróleo y la segunda entrada es el cacao. Cultivos completos exterminados. Entonces la población campesina no tiene ahora de qué vivir, no tiene cómo elaborar sus actividades. La gente que vive a lo largo del río Tachina, del río Esmeraldas, que se dedica a la venta de arena, no puede hacer eso, ¿no? Entonces, digamos, todas esas condiciones lo que van a hacer es precarizar las condiciones de vida de sus habitantes. ¿Cuánto se pueden disparar esos índices? Los que usted mencionaba hace un momento, Ismael. Pobreza multidimensional, pobreza extrema, pobreza extrema, desnutrición, falta de acceso a la salud, etcétera. Todos esos índices que lamentablemente son terribles en Esmeraldas. Entonces luego viene el gobierno a decir que nosotros somos delincuentes, ¿no? Porque esa criminalización sobre nuestro territorio ha sido constante. Miren, por contexto, año 2018 empieza la explosión del crimen organizado en Esmeraldas, en San Lorenzo, con un coche bomba. 27 de enero, ¿no? 2018. En concreto. En el año 2020, Esmeraldas probablemente fue la única provincia que no se alcanzó a levantar económicamente luego de la pandemia. Año 2022 ocurre un terremoto de gran magnitud que no fue considerado como terremoto por las autoridades. Y ahí lo vimos a Guillermo Lasso ofreciéndole ayuda a la gente que nunca llegó. Tal cual como está ocurriendo ahora, ¿no? Año 2023, 11 de abril del año 2023, en Esmeraldas ocurre el peor atentado terrorista en el puerto pesquero artesanal, ¿no? Las autoridades no respondieron. El gobierno no respondió. Año 2024 tuvimos que lidiar con la militarización y las desapariciones forzadas, que tristemente de los 57 casos registrados en el país, la mayoría se concentra en Esmeraldas. Y en el año 2025, 500.000 de personas no tienen agua potable porque se han derramado alrededor de 25.000 a 30.000 barriles de petróleo. Entonces, digamos, cuando vemos las condiciones, y digo esto, ¿por qué estamos categorizando esto como un ecocidio y como racismo ambiental? La composición etnodemográfica de Esmeraldas, el 33% de la población afroecuatoriana está sentada en Esmeraldas. Dentro de la provincia, aún con el censo mal hecho, el 53% de la población nos autoidentificamos como personas afrodescendientes, ¿no? Entonces, tienes una población de 553.000 habitantes. En Esmeraldas tienes una población de 211.000 habitantes, ¿no? Que están siendo directamente afectados. Entre Río Verde, Quinindé y Atacames se suma la otra población y por eso se hace el estimado de 500.000 de personas. Entonces, cuando vemos todas estas condiciones, evidentemente la población afectada por los desastres ambientales, entre comillas, porque son delitos ambientales, ¿no? Que no son regulados, recaen sobre estas poblaciones. Año 2023 ocurren 2 derrames de gran magnitud. En junio de 2023, en Cube, Quinindé, un poliducto de diésel se derramó. En julio de 2023, en la estación de Balao de Las Palmas, que era el principal balneario que tiene Esmeraldas, ¿no? 1.200 barriles de petróleo se derramaron directamente sobre el mar. El derrame ocurre entre las 3 a 7 de la mañana. Y Petroecuador recién se entera en la mañana al amanecer. Entonces, digamos, ya es una práctica recurrente de no reparación, de no evaluación, de no mantenimiento, pues evidentemente van a tener los problemas que estamos teniendo, pues. No es que no hay una fijación directa sobre los sistemas, sobre toda la infraestructura que se supone debe estar realmente resguardada, porque ese es el principal sector estratégico del país. Pero que estamos siendo alarmistas, dice la ministra, ha dicho esta mañana en una entrevista con Teleamazonas, que estamos siendo alarmistas, que desde la comodidad de un escritorio no podemos evaluar lo que está pasando en Esmeraldas porque ella sí está en el territorio. O sea, fue el lunes. Claro. Y no ha regresado desde entonces. Entonces, digamos, ahora mismo, de nuevo, y voy a aprovechar el espacio también para solicitarle a la población, a los municipios y prefecturas
de todo el país, porque la situación en Esmeraldas debe ser de conmoción nacional. El Ecuador no puede estar tan en silencio. Licenia Alexis, entiendo que la coyuntura política es importante en este momento, pero todo el contexto que yo les acabo de mencionar, lo que está haciendo es explicar por qué Esmeraldas está en una crisis humanitaria, ¿no? ¿Por qué Esmeraldas no está recibiendo la asistencia suficiente? Yo les apuesto que si eso estuviese ocurriendo acá, en Quito, que ocurrió con los incendios, la cantidad de ayuda que empezó a llegar producto de los incendios, que está muy bien porque hay una preocupación genuina por el medio ambiente, pero con Esmeraldas no está ocurriendo eso. Ahora, a propósito de esto que señalas, y gracias por recordármelo, se me pasó, tenía yo previsto este mensaje para el final del comentario, que es cuando alcanzamos el pico más alto, pero ahora que estamos con una audiencia muy fuerte y muy interesada y atenta a lo que estamos conversando con Ismael, si ustedes tienen sobre todo la posibilidad de entregar agua y comida, háganlo. Vamos a seguir recolectando donaciones en los bajos de la prefectura de Pichincha, porque el llamado que hace Ismael creo que es muy pertinente y le agradezco por haberme hecho acuerdo. Se estaba haciendo este trabajo para ayudar a los hermanos de Cangagua y de Olmedo en el cantón Cayambe. Ahora vamos a direccionar desde la prefectura de Pichincha todas las donaciones hacia Esmeraldas. Agua principalmente y comida. Todo lo que ustedes puedan y tengan en sus manos para poder donar en cuanto tenga que ver con alimentación para los hermanos esmeraldeños, lleguen hasta las instalaciones del Consejo Provincial de la Prefectura de Pichincha por los bajos, en la planta baja, en la calle de Arenas. Ustedes pueden entregar ahí sus donaciones, por favor. Es un llamado humano, sobre todo para todas y todos ustedes, que sabemos que tienen un gran corazón y que lo van a hacer. Decía la ministra, a propósito del tema de que si se podía prevenir o no se podía prevenir, ella dice, el atentado y el sabotaje se da en una zona donde el sote, donde la tubería está descubierta. Bueno, si sabes tú, porque tienes los mapas, porque tienes los planos, donde hay lugares que está descubierto el sote, y sabes que en esos lugares, por efecto del invierno, o por lo que decía nuestro invitado hace un momento, que es zona proclive a sismos, haz una barrera de contención, pues, o trabaja en algún tipo de contención adicional para proteger la tubería, pero tampoco se hizo eso. Y ahí viene la cuestión. Cuando vemos los videos de las primeras 24 horas del derrame, el acto irresponsable de Petroecuador de decirle a los lancheros de la zona que les ayuden a contener el crudo derramado. Por favor, ese tipo de cosas, ¿qué actos deshumanos comete sobre la población? De eso no habla la ministra, ¿no? Entonces me parece que es sumamente preocupante porque la dirección que está tomando el caso de Esmeraldas está implicando directamente un caso de impunidad. Por eso les mencionaba los casos anteriores. En el año 2023, Petroecuador no reparó. Petroecuador dijo que había reparado el 100% de los ecosistemas marinos en la playa de Las Palmas y no fue así. Los pescadores estaban registrando la muerte de la fauna y la flora en el ecosistema marino de Esmeraldas. Entonces, las declaraciones de la ministra Inés Manzano, lejos de ser irresponsables, primero por no contener pruebas, ¿no? Segundo, por el tiempo, pensándolo en un enclave electoral, lo que está haciendo también, ella directamente, abiertamente, está direccionando el asunto de Esmeraldas a un tema electoral, ¿no? Y no como lo que se debe tratar, como un tema de asistencia humanitaria, como un tema de cooperación interinstitucional, porque eso es lo que debieron activar desde el primer momento, ¿no? Un COE nacional permanente en Esmeraldas, cosa que tampoco hicieron. Entonces me parece que es preocupante. Ahí tienen el batallón Montúfar que les puede ayudar para que pongan a los militares a entregar ayuda y que no manden a los militares armados con fusiles sofisticados a reprimir a la población, pues. Que lleven brigadas médicas. Que lleven brigadas médicas, los niños están enfermando, ¿no? Los grupos vulnerables están necesitando ayuda personalizada y eso no está llegando. Radio Pichincha, de hecho, ha estado documentando cómo se está viviendo en los albergues, cómo la población ha tenido que salir afectada desde sus hogares, ha tenido que perder su casa para por lo menos encontrar un poco de seguridad en términos de su salud. Entonces, digamos, se está viendo todo eso, ¿no? Y la gente está denunciando. Cuando ustedes le preguntan a los comuneros, ¿no?, de la zona, que fueron los que avisaron del derrame, decían que en primer momento fue el olor los que les dijo, tenemos que salir de acá, ¿no? Es decir,
no llega Petroecuador a contener el derrame, ¿no? No llega al Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? No se activa ningún COE nacional. Entonces, por eso les mencionaba, si eso hubiese ocurrido en cualquier otra provincia del país, directamente se hubiese activado un COE nacional. Entonces, en el caso de Esmeraldas, el primer municipio que se manifestó con el patronato fue el municipio de Quito, para tratar de cooperar con la situación, ¿no? Y sin embargo, vemos que constantemente, por ponerles el contexto, en Esmeraldas, cuando fue el gobierno a decir que se pega 3 palos, por ejemplo, Dios mío. ¿no? O sea, para eso sí tiene tiempo. Para ir a bailar salsa choque, ¿no? Para irse a tomar la fotito, para eso tiene tiempo. Pero para realmente entregar la asistencia humanitaria que requiere Esmeraldas en este momento, ausente por completo. ¿Qué deberían hacer ahora mismo las autoridades si manejarían esta situación de una forma adecuada y eficiente? Utilizar la infraestructura que tiene Esmeraldas. Tiene un puerto, tiene un aeropuerto, ¿no? La distancia que existe entre el centro del país, que es la capital del Ecuador, a Esmeraldas le toma entre 5 a 6 horas. Hay una falta de regulación sobre la venta de bidones, ¿no? Por ponerles otra cifra, la economía popular de Esmeraldas se sostiene, la población vive con menos de $3 al día. Los bidones los están vendiendo entre $2 y $3, ¿no? Los tanqueros, el día de ayer, la población les estaba denunciando que los tanqueros lo están vendiendo a $200. ¿Con qué dinero va a comprar un tanquero? Entonces, digamos, son esas cosas que realmente están condicionando a la población a una situación de vulnerabilidad mayor. Entonces, que la ministra esté utilizando las plataformas, los medios de comunicación para decir este tipo de cosas, porque que además tenga el tiempo para sentarse y dar entrevistas en este sentido, lo que está diciendo es que no está trabajando. Porque alguien que realmente está asistiendo a la población no tiene tiempo para estar hablando este tipo de cosas sin ninguna clase de sustento. Entonces, si no tienen la capacidad de gobernar, que se larguen. Si no tienen la capacidad de asistir a la población como realmente merece, que se larguen. Porque el país ya no aguanta más. Año 2023, Esmeraldas tuvo la tasa más alta de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, 81 homicidios, convirtiéndola en la tercera ciudad más violenta del continente y el 8º cantón más peligroso del país. Y el Estado ecuatoriano lo que respondió fue con militares. Ante una emergencia humanitaria y ambiental, responde con militares. Entonces vemos que también el lenguaje, la gramática del gobierno es una gramática de muerte, ¿no? Y eso es sumamente doloroso y hay que decirlo. Están dejando morir a la población en Esmeraldas. Y esto no puede seguir ocurriendo. Por eso yo, de nuevo, exhorto a los medios de comunicación más hegemónicos, tradicionales, a que realmente se pongan a pensar si esto es fortuito. Y que revisen el contexto de los derrames en Esmeraldas. Qué terrible. Zona de sacrificio. Gracias, lamentablemente. Ismael. Muchísimas gracias, Ismael, por estar acá y por contarnos la realidad de lo que se vive ahora mismo en Esmeraldas y la forma como está siendo atendida esta crisis. A propósito, le agradecemos muchísimo a Ismael, por supuesto, siempre bienvenido y siempre invitado a este espacio, desde luego. A propósito de también Esmeraldas, porque es una de las vías que nos conecta Pichincha con Esmeraldas, con Manabí. Hacemos un contacto con la prefecta de Pichincha, quien estuvo hace minutos nada más en la vía Mitad del Mundo Río Blanco, específicamente en el kilómetro 75, donde ocurrió este suceso, ¿no? De que se dio la mesa, y para saber cuáles son las condiciones en las que se encuentra actualmente la carretera y sobre todo saber qué tan seguro es circular en este momento. Nos vamos hasta la vía Mitad del Mundo Río Blanco para escuchar a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Sabemos que por las fuertes lluvias la vía Mitad del Mundo Río Blanco sufrió una afectación en el kilómetro 65. ¿Qué pasó? Si nos puede contar un poco. Está la provincia de Pichincha enfrentando un fuerte temporal. La semana pasada tuvimos afectaciones en el cantón Cayambe y ahora en la vía Mitad del Mundo Río Blanco, noroccidente de Pichincha. La mayor afectación la tiene el kilómetro 65, en donde se produjo un socavón a causa de una alcantarilla taponada. Fuerte cantidad de lluvia, mucha palizada, una alcantarilla que no estaba preparada para recibir tanto material producto de este fuerte invierno. Este socavón empieza a ser atendido desde el día de hoy por la prefectura de Pichincha. Esperamos culminar los trabajos el día lunes de la próxima semana. Y como ustedes ven, esta es una vía de 2 carriles. Vamos a tener tráfico controlado, un carril está habilitado,
pero vamos a necesitar la comprensión de los vehículos pesados. Los vehículos de tráfico pesado no van a poder circular por la vía Mitad del Mundo Río Blanco, lo van a hacer por la vía Aloagu Unión del Toachi. Solamente vamos a permitir tráfico de vehículo liviano hasta el día lunes que terminemos esta solución, que es una solución temporal. La próxima semana empezarán ya los estudios para la solución definitiva, que la haremos en tiempo de verano. Perfecto, sabemos que también hubo unos deslizamientos con árboles caídos, ¿eso ya está atendido? Más de 7 deslizamientos, nuestra maquinaria está actuando desde la Mitad del Mundo hacia Nanegalito, desde los bancos hacia el kilómetro 65, todo nuestro equipo está desplegado, atentos campamento de Nanegalito, campamento de San Miguel de los Bancos y campamento de Puerto Quito en el noroccidente de Pichincha. Eran las declaraciones de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, explicando esta emergencia que se vive en esta ruta que conecta a la capital de la República con gran parte de la costa y otras zonas del país. Estos trabajos que se están realizando ahora mismo para generar una solución provisional ante este derrumbe.